Muy bien. Como les había comentado, hoy vamos a trabajar con Gálatas capítulo 3, pero por amor a los hermanos que no han estado en los anteriores capítulos, aunque les recomiendo que se metan en mi canal de YouTube, ya la mayoría de ustedes yo se lo he pasado, ustedes pueden entrar en mi canal de YouTube y revisar todos los videos de los estudios anteriores y por allí pueden tener más claridad sobre el resumen. Miren, la carta a los Gálatas hasta hoy, hasta el capítulo 2 que terminamos la semana pasada, básicamente, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, podríamos resumirlo en tres cosas. Número uno, un asombro, una exhortación, un regaño del apóstol Pablo para con los Gálatas. Ese regaño, esa exhortación, ese asombro de Pablo es que él había invertido mucho tiempo en ellos, les había explicado el evangelio con suma claridad, había dedicado tiempo en predicarles y disipularlos, y sin embargo, ellos habían escogido escuchar más a otros que vendían un evangelio pervertido, es decir, un evangelio que mezclaba la gracia con la ley. Número uno. Número dos, en el capítulo 1 y capítulo 2, conseguimos un apóstol Pablo que se ve obligado a defender su ministerio. Se ve obligado a indicar que él es un apóstol legítimo, como lo fue Pablo, como lo fue Juan, como lo fue Pedro, como lo fue Santiago y el resto de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. ¿Por qué tuvo que hacer Pablo esto? ¿Por qué Pablo tuvo que dedicar tiempo en explicar la autoridad apostólica que él tenía? En primer lugar, porque estaba siendo atacado por los enemigos del evangelio, y en segundo lugar, porque Pablo en el capítulo 3 y capítulo 4 va a desarrollar el aspecto doctrinal de la gracia. Y es necesario que los gálatas sepan que quien les está hablando es un hombre con la autoridad de Cristo. Y número 3, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, encontramos a Pablo hablando acerca de que hay un solo evangelio verdadero, un evangelio que es el evangelio original, el evangelio de Cristo, que ese evangelio lo recibió él ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de ningún otro, sino que lo recibió directamente de Cristo, y por lo tanto él estaba en capacidad de saber cuándo ellos estaban escuchando un evangelio original, un evangelio puro, un evangelio cristocéntrico o un evangelio que estaba desviado o pervertido. Esos son los tres aspectos que podemos encontrar en el capítulo 1 y 2 de Gálatas. Un regaño, una aclaratoria y defensa del apostolado de Pablo y una defensa y ratificación de que hay un solo evangelio, el evangelio de Jesús. Ahora bien, el capítulo 3 viene a ser todavía más práctico. Ya Pablo entra en materia doctrinal. Vamos a leer el capítulo 3, pero yo voy a irlo leyendo versículos por versículo y me voy a detener donde quiero hacer una explicación. Porque si lo leo todo, invertimos un tiempo de lectura muy precioso y perdemos la idea. Entonces voy a ir leyendo, por eso fue que les pedí que lo leyeran ustedes si podían, antes de conectarse, para que tengan idea de qué estamos hablando, y yo voy a ir leyendo secciones del pasaje. ¿Ok? Voy entonces a leer lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Una vez más, el apóstol Pablo ratifica su asombro. Una vez más, el apóstol Pablo se pregunta, ¿por qué hay tanta insensatez de parte de ustedes? Hay personas que asumen que aquí la insensatez del que Pablo menciona se refiere a por qué son tan, no quiero usar esa palabra, pero es que eso es lo que quiere decir. ¿Por qué están siendo tan brutos? ¿Por qué están siendo tan tontos?
¿Por qué están siendo tan tapados, diríamos en Venezuela? ¿Por qué están siendo tan obtusos? ¿Por qué no aplican la lógica? ¿Por qué si yo les presenté a Cristo crucificado? ¿Por qué si yo les expliqué que el hombre no se puede redimir a sí mismo porque el hombre es pecador? ¿Por qué si ya yo les expliqué que las obras no pueden hacer salvo al hombre? ¿Por qué si ya yo les describí personalmente a un Cristo tan claro como que si lo estuvieran viendo en la cruz crucificado? ¿Cómo es posible, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas obtusos? ¿Por qué no piensan con lógica y ustedes prefieren pensar que la ley es la que justifica al hombre? Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el apóstol Pablo tiene que ser muy duro y es muy duro durante prácticamente los primeros 4 capítulos de Gálatas. En el capítulo 5 y en el capítulo 6 vamos a ver un viraje en el discurso de Pablo. Pero en los capítulos primeros es muy duro y en este capítulo 3 no es la excepción. Porque es que Pablo dice, no entiendo, no entiendo, yo estuve entre ustedes, les expliqué, les mostré a Cristo crucificado, un claro cuadro de la obra de Cristo en la cruz y ustedes prefieren desviarse de eso. Por eso él comienza el capítulo con esas palabras, oh insensato. Luego versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los cristianos evangélicos estamos convencidos, basados en la Biblia, que cuando una persona cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de esa persona en el momento de la conversión. Los cristianos evangélicos creemos que esa experiencia es simultánea con la conversión. Algunos grupos evangélicos piensan que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que se puede dar después, por lo que ya hemos hablado en otras ocasiones del hablar en lenguas. Algunas denominaciones evangélicas piensan que el bautismo en el Espíritu Santo es algo posterior y que hasta que no se hablen lenguas no hay bautismo del Espíritu Santo. Pero los cristianos evangélicos entendemos que la Biblia enseña que en el proceso de la conversión, de la regeneración, de la justificación de alguien que viene a los pies de Cristo y pasa de muerte a vida, el Espíritu Santo lo sella. El Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Se produce el verdadero bautismo del Espíritu Santo, que no es otra cosa que el Espíritu Santo que viene a morar en el corazón del creyente. Es una experiencia que viene producto de la conversión. Entonces Pablo, como los está llamando en el capítulo 1, insensatos, apela a la lógica y por eso en el versículo 2 le hace una pregunta lógica. Una pregunta que se llama en español una pregunta retórica, es decir, una pregunta que se responde a sí misma porque la respuesta no más puede ser una sola. Él les dice, entonces, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, es decir, cuando ustedes se convirtieron y fueron sellados por el Espíritu Santo, ¿eso ocurrió porque oyeron con fe el evangelio o por las obras de la ley? Acuérdense que el conflicto de la carta es que los gálatas están prestándole atención a un evangelio legalista, a un evangelio que los está llamando a cumplir con la ley. Es lo que les está diciendo. Entonces, cuando yo estuve con ustedes, cuando ustedes levantaron la mano, cuando ustedes pasaron adelante, cuando ustedes hicieron la oración de fe, cuando ustedes vinieron a los pies de Cristo, cuando ustedes dijeron que tenían seguridad de salvación, todo eso ocurrió por las obras de la ley o porque oyeron el evangelio con fe. La respuesta, ¿cuál puede ser? Porque escuchamos el evangelio con fe. Pero lo que quiero que entiendan es que el apóstol Pablo los está poniendo a pensar. Los está poniendo a pensar ante los argumentos de los legalistas que los están arrastrando hacia un evangelio pervertido. Pablo utiliza la lógica y le dice, piensen si el evangelio es lo que realmente trajo el Espíritu Santo a su vida o lo que lo trajo es la obediencia a la ley. En el versículo 3 vuelve a usar una expresión fuerte. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Yo quiero
que me permitan leer un momento la carta a los romanos en el capítulo 8. Acuérdense que este Pablo también escribió Romanos. Y en el capítulo 8, Pablo habla acerca de la relación en un creyente entre la carne y el espíritu. Romanos 8, 1 al 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por favor, noten todas las veces que se menciona la palabra carne y espíritu en este pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí Espíritu es con E mayúscula, es decir, Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era importante, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, el apóstol Pablo les hace una pregunta retórica otra vez, cuando les dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne o por la carne. ¿Por qué Pablo les hace esta pregunta? Bueno, muy sencillo. Si ustedes entendieron el Evangelio, le dice Pablo a los Gálatas, si ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿creen ustedes que tiene sentido? ¿Creen ustedes que es lógico? ¿Creen ustedes que es obediencia a Dios? Que habiendo entendido que la vida se tiene que vivir en el Espíritu, ahora ustedes, por seguir la ley humana, por seguir las leyes religiosas, ustedes están retrocediendo y volviendo a la carne. ¿Están ustedes cambiando el evangelio de la libertad en el Espíritu por la atadura del viejo hombre en la carne? A eso es que se está refiriendo Pablo. Por eso el versículo 3 dice: tan necios sois. Ustedes saben que la palabra necio es una palabra dura en la Biblia, pero Pablo no tiene otra opción que usarla. Porque una persona que toma el evangelio de la libertad, lo desecha y se ata, se amarra a una ley religiosa, es alguien que está actuando neciamente. Está cambiando la libertad del espíritu por la esclavitud de la carne. En el versículo 4 dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Fíjense lo siguiente. Hasta este momento hemos visto que Pablo está trabajando con preguntas retóricas. ¿Se dan cuenta? Si ustedes ven el texto bíblico, Pablo está usando como estrategia didáctica hacer preguntas. Ya en el versículo 2, ya en el versículo 3, él ha hecho 3 preguntas hasta este momento. ¿Por qué Pablo está usando esa estrategia? Porque es la manera de hacerte reflexionar. Yo no sé si ustedes alguna vez los regañaron antes de darles una tunda, antes de darle, o como decimos en Venezuela, una pela. Pero mi papá tenía la estrategia de pocas veces castigarnos físicamente. Pero realmente los regaños de papá eran tan contundentes, eran tan aleccionadores, que a veces yo prefería que me diera 4 zapatazos e irme a llorar en mi cuarto. Pero que mi papá me sentara en una silla o que fuera conmigo en el carro,
mostrándome lo absurdo de mi comportamiento, mostrándome cuán desobediente había sido, me dolía más que los zapatazos, pero al mismo tiempo me hacía reflexionar. Aquí Pablo está usando las preguntas como una estrategia. Él les está preguntando ahora en el versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que en verdad fue en vano. ¿Qué habían padecido los Gálatas? Bueno, lo que padece cualquier persona cuando cree en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo, tiene muchas veces que recibir el rechazo de la familia. Cuando una persona cree en Cristo y acepta el evangelio como verdad y quiere vivir para obedecer a Cristo, tiene que padecer. ¿Por qué? Porque las costumbres, los hábitos y el estilo de vida que se tenía cuando no se era cristiano empieza a luchar con el nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Y el cristiano deliberadamente decide obedecer a Cristo. Entonces, cuando una persona por amor a Jesús, no porque una ley te está obligando, no porque una religión te está obligando, sino por amor a la palabra de Dios, decide negarse a sí mismo y servir a Cristo, está padeciendo. Y Pablo lo que les está diciendo es, si ustedes han padecido lo que significa ser cristiano por amor a Jesús, por amor al evangelio, ahora ustedes se quieren sujetar a una ley para padecer esas cosas humanas, terrenales, no tiene sentido. El Señor Jesucristo quiere que padezcamos, pero no por una religión, sino por el evangelio. Y el evangelio es poder de salvación. Seguimos con el versículo 5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una vez más, Pablo apela a una pregunta retórica. El Señor que ha hecho milagros entre ustedes, el Señor que ha sanado enfermos entre ustedes, el Señor que ha permitido que sus vidas sean vivificadas. Esos milagros que Dios ha hecho en sus vidas, ¿lo ha hecho por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, por el evangelio. Por favor, hermano, traigamos esto a nuestra propia vida. Traigamos esto al año 2020. La vida terrenal, la vida cristiana, nos lleva muchas veces a querer buscar soluciones propias a nuestra vida. Y una de las cosas que a veces los cristianos hacemos es medir nuestra santidad por nuestra religiosidad. La gente puede medir la santidad o pretende medir la santidad de su vida por las veces que ha leído la Biblia o por las veces que va a la iglesia o por los diezmos que da en la iglesia o porque no se viste de tal forma o porque no se maquilla o porque no ve televisión o porque etcétera, etcétera. Y yo creo que estamos llamados a vivir una vida santa, apartarnos de los estándares del mundo. Pero realmente lo que nos debe dar una sensación de que estamos viviendo para Cristo no son las cosas que obedecemos desde el punto de vista externo, sino los cambios que se han producido en nuestro carácter. Lo que hace a una persona cristiana, lo que hace a una persona vivir conforme al evangelio y no una religión, es cuando esa persona ha logrado dominar aspectos de su vida porque el señorío de Cristo está teniendo efectos en su vida. Recuerden que Jesús no solamente es nuestro Salvador, Jesús también es nuestro Señor. Y cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón, lo que deben producirse son cambios de actitud. Debemos revisar nuestra vida y ver cómo estamos respondiendo. Si como respondería el Martín inconverso o como respondería el Martín dominado por el Espíritu Santo. Esta es la invitación, esta es la aplicación de estos versículos para nuestra vida en el año 2020. ¿Cómo estamos nosotros siendo afectados por un evangelio que nosotros quizás hemos creado para nosotros mismos, donde medimos nuestra santidad por las cosas que no hacemos, más que por las cosas que realmente hacemos? Y la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Cristo, damos frutos
dignos de arrepentimiento. Repito, si bien es cierto, los cristianos tenemos que apartarnos de muchos comportamientos que no son conforme a la voluntad de Dios, también es necesario que en nuestra vida se creen comportamientos que son de un hijo de Dios y que no los teníamos cuando éramos inconversos. Si éramos iracundos, debemos ser mansos. Si éramos desobedientes, debemos ser obedientes. Si éramos desagradables, toscos, debemos ser amables. Es decir, cualquier cosa que haga que nosotros nos parezcamos más a Cristo es un símbolo de que estamos viviendo un evangelio cristocéntrico y no un evangelio religioso. Ahora bien, en el versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo empieza a desarrollar una relación con un personaje llamado Abraham. Y aquí quiero detenerme un momento para explicar. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, nosotros sabemos que luego de Adán y Eva vinieron una cantidad de generaciones, luego vino Noé, Dios tuvo que destruir al mundo, ¿verdad? Quedaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y comenzó de nuevo la humanidad. En un periodo X, en Génesis, nos aparece un personaje que se llama Abraham. Abraham es un hombre que Dios elige de la nada. Es decir, Abraham es elegido soberanamente por Dios y a partir de un solo hombre, Dios decide hacerse un pueblo, el pueblo de Israel.